Bueno, gente, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por ahí. Mi nombre es Andrés, tengo a Juan Carlos por acá. Esto es Colmillo Rockero. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el álbum llamado Master of Reality de Black Sabbath, el tercer álbum de esta banda bastante icónica. Así que no se despeguen, vamos a la intro y empezamos con esto de una vez. Colmillo Rockero, el podcast para los amantes del rock y el metal. Con Andrés y Juan Carlos. Análisis de discos, historias, datos interesantes y mucho más. Hecho por rockeros, para rockeros. ¿Están listos? Comenzamos. Bueno, primero que nada, nuevamente ahí, muchísimas gracias a todos los que ya han tenido por ahí el privilegio. Les agradecemos muchísimo, ¿no? El poder escucharnos nuevamente un nuevo episodio. Por dicha tenemos la gran bendición de poder decir que seguimos bien con este asunto del coronavirus y ese asunto, así que vamos de una con lo que venimos a hablar aquí, que es hablar de datos, hablar de cosas de rock, así que Juanca, ¿cómo va? Andrés, ansioso, ¿verdad? Por empezar el programa, va a ser bastante interesante, ya que este disco de Black Sabbath se trae sus cosas, entonces, no, a darle. Claro, buenísimo, sí, la verdad es que tiene lo suyo y ya venimos en esta progresividad, ¿verdad? Ya venimos con ese proyecto de venir escuchando álbum tras álbum y es lo importante y lo interesante, ver viendo cómo va cambiando el panorama desde el primer disco que vimos hace algunos episodios al que vamos a analizar hoy, todo lo que hay detrás, el contexto, muchísimas cosas que vamos aprendiendo, así que exactamente eso es lo que se trata, divertirse, aprender nuevas cosas. Y sí, sin duda tiene un contexto de algo bastante interesante que aprender este disco. Entonces, bueno, primero que nada vamos a los datos más interesantes, tal vez no, pero que son más comunes, ¿no? Puedes decir que este disco fue lanzado el 21 de julio de 1971, fue grabado entre febrero y abril en ese año, lo que es en Eastland Studios en Londres, Inglaterra, con una pues longitud ahí de casi 35 minutos. Sigue manteniendo Black Sabbath ese tipo de detalles ahí con lo que es la etiqueta, la famosa disquera Vertigo, lo mismo para Estados Unidos, y el productor Roger Bain, que en este caso sería posteriormente el último trabajo, por lo menos de estos álbumes consecutivos con Black Sabbath, que luego pasaría a Tony Iommi a comenzar a pues desarrollar su parte de producción, por ahí hacerse cargo de la banda, pero en esta oportunidad sí contamos con Roger Bain. Entonces por ahí, Juanca, nada nuevo, al menos contando con lo que es producción, pero volvemos a ver un detalle interesante. Un año después de Paranoid, o tal vez un poco menos, y se vuelve nuevamente a lanzar. Hay un poquito más de tiempo para grabar, ¿verdad? Ya tomarse el tiempo para pues grabar, hacer unos dubsteps, hay unas grabaciones dobles, siento yo, de guitarras, algunas guitarras acústicas y todo esto, pero siempre es un año entre un disco y otro. Sí, como lo decís bien, Andrés, podemos ver, ya que la banda se dio un poco más de tiempo para trabajar en este disco y que trae sus cosas interesantes, ya ellos ya han venido tomando confianza y se sienten más cómodos a la hora de grabar, de escribir música, y que la postre se va a ver reflejado en este disco. Sí, claro, sin duda ya viene pues ahí su bolita de nieve haciéndose, gestándose y ya con eso sí vamos viendo, yo creo que sí vamos viendo una mejora en muchísimos aspectos, lírica, musical, composición claramente ahí para poder obtener esos resultados y también lo que es no repetir lo que pasó en el álbum anterior, ¿no? La portada ya no es tan polémica ni hay mucho que decir por ahí, pero bueno, al menos tiene lo suyo en el sonido, algo que ya veníamos hablando en el programa, pues la primera edición que hablábamos de lo que es el primer disco de Black Sabbath, de ese sonido, ¿no? El sonido pesado, el bajar la guitarra y el bajo, pues
me parece que es medio tono o tono y medio, el famoso tritono, y en esta oportunidad se hace algo fundamental. Ese sonido de Black Sabbath a lo largo de este disco hace algo que por lo menos potencialmente y posteriormente se convertiría también en influencia para muchísimas bandas, no solo de metal como tal, en el ámbito clásico, digámoslo así, sino también dentro de otros contextos. Hablemos de stoner metal, de famoso doom metal, que a partir de este disco empezará entonces a tener como esas bases. Y bueno, interesante, ¿no? Poder decir que este disco, Juanca, funda ya como, al menos para mí, un Black Sabbath con un sonido más específico, ¿verdad? Más pulido, más trabajado, que ya me sabe más a ese Black Sabbath que escuchamos normalmente, y que ya también tiene esas ramificaciones, que hay bandas que dicen, mira, es que este disco, el Master of Reality, es el primer disco o con influencias más doom metal, más tuner metal, por cosas que hablaremos. Es bastante interesante y el sonido más compacto, entonces es algo súper chiva. Exactamente, Andrés. No, como, perdón, como lo estabas mencionando por ahí, es que también serviría de influencia para muchas bandas, no solo dentro del heavy metal, sino también dentro de otros géneros mucho más adelante. Y es gracias a esa experimentación que los chicos de la banda estuvieron realizando para este disco. Otro detalle interesante a tomar en cuenta, definitivamente. Sí, sin duda. Bueno, vamos a hablar en cuanto a las canciones. Algunas conocidas, algunas no tan conocidas, pero al final de cuentas es un disco a lo que nosotros vemos en lo que es canción por canción bastante corto. Es un álbum que al menos en lo que es la versión que siempre he conocido es de 8 canciones, que era pues 4 y 4 por cada lado del acetato. Sweet Leaf, After Forever, la instrumental o inicio ese que es como embrollo, un asunto así, es a veces medio complicado. El tema Children of the Grave, Orchid, que es otro instrumental, ahí como una intro, Lord of this World, Solitude y el Into the Void. Así que por ahí, sin empezar a hacer como mucho lo que era, podemos decir que al menos Sweet Leaf, After Forever tienen ahí también su parte interesante que comentar. Children of the Grave, Into the Void, 4 temas al menos solo para empezar a decir nombre, y por lo menos yo sí me quedo con los, creo que sí, la verdad con esos 4 temas son de los que más me llaman la atención por ser, digamos, de los que por ahí tienen más instrumentación. Pero ¿qué opina usted? ¿Cuáles son, sin empezar a hablar mucho en datos, cuáles son los favoritos? Bueno, para mí, definitivamente, bueno, Children of the Grey, que es tal vez la más conocida de este disco. Por eso Sweet Leaf también me gusta bastante. También After Forever, que tiene un detalle interesante ahí que vamos a estar comentando ahí más profundo más adelante. Y por ahí las instrumentales también me llaman bastante la atención por el hecho de que por ahí Tony le metió un poco de guitarra acústica. Entonces por ahí ese detalle me gustó bastante y me llama la Sí, atención. claro. Entonces, empezando, pues nada más, ya después de seleccionar ahí las famosísimas canciones de cada uno, pues vamos a lo que siempre nos gusta, que es ir en esa pues búsqueda de datos interesantes, algo que nos pueda pues ya dar algo un poquito más ahí que solamente la primera escucha. Entonces, pues vamos con la primera canción, la famosísima Sweet Leaf. Por ahí, para los que tengan ya la facilidad, ¿no?, de poder meterse ahí a Google a buscar la letra. Sweet Leaf es un tema súper claro, no hay como mucho de qué preocuparse en cuanto a contextos, porque claramente es un tema que habla de drogas, habla en cuanto a lo que es específicamente la marihuana. Y un detalle interesante, que cuando leímos este tema se escucha a alguien tosiendo, y a lo que pude investigar, ¿verdad?, basado en estas fuentes, es el mismísimo Tony Iommi, que el productor, pese a veces uno no tener pues la paciencia o querer grabar temas en cuanto a esto o lo otro, lo que hace es un juego bastante interesante. Tony Iommi es el que pues se grabó ahí tosiendo, y se hace ahí un juego ahí de cortes y todo el asunto que ya todos sabemos al reproducir esta canción. Y eso pasó justo antes, como tal vez digamos como previo a entrar a la grabación de ya alguna de tantas tomas.
se fumó, como decimos, un buen cigarro de marihuana y eso es lo que causa ese tipo de efecto en la tos. Al final de cuentas, bueno, es debatible, puede que sí, puede que no. Hay información que dice que eso es lo que pasó. ¿Sabía ese detalle por ahí, Juanca? De hecho, no, hasta ahora que también me puse a investigar un poco sobre esta canción y sí, y a lo que también tengo entendido es que ahí lo agregaron ahí a propósito, ¿verdad? Como también para, y con este detalle lo de la marihuana, para ponerle ahí un poco de polémica a la canción. Claro, claro, ya era bastante, pues, por lo menos para mí explícito en lo que habla, ¿verdad? El contexto ahí me parece que habla bastante claras las cosas, pero en caso de que faltara el detalle, se habla claramente y ya empezamos a meter lo que era el consumo de drogas. Pasamos del álbum anterior de estar hablando de, mira, es que estoy viendo el comportamiento, al menos en lo que hablamos de Fairwear Boots y todos esos temas, que también era el otro tema que hablábamos, Juanca, del Hand of Doom, hablando de los demás, ¿no? De los soldados y toda esta parte. Los que todavía no hayan escuchado ese álbum, claramente le vamos a dejar por ahí el enlace al enlace anterior al, al episodio donde hablamos de ese álbum para que puedan profundizar más en eso. Y ya aquí ya es clara la referencia, ya podíamos hablar de que prácticamente estamos grabando a los miembros prácticamente tras consumir o consumiendo la droga, ¿verdad? Que ya empezaba a ver ese abuso de sustancias, que empezaba a detallar eso como algo en cuanto al éxito que está teniendo la banda, algo que por lo menos a mí me gustaría comentar posteriormente en cualquier otro programa, ya donde profundicemos, el hecho de lo que pasa cuando una banda empieza a tener éxito y lo hace en un muy corto tiempo, donde ya empiezan a perder la cabeza, empiezan a meterse en ese tipo de detalles, pero dejémoslo por ahí y hablemos entonces en cuanto al famosísimo tema After Forever, después de lo que pueda comentarme usted, Juanca. Así que, ¿qué opina usted en cuanto a esta parte? Ya ir viendo materializarse prácticamente las drogas en lo que es Black Sabbath, ¿verdad? Pues sí, no, como lo mencionabas, ahí se va reflejado no solo en las letras, sino también en el estilo visual de la banda. Para nadie es secreto, ¿verdad? Todo el desmadre, por así decirlo, que ha hecho Ozzy durante toda su carrera, y aún así sigue en pie, pero entonces también va a ser un reflejo de lo que ha sido la vida, al menos la vida pública de Ozzy, y también que repercutiría en el resto de la banda también. Sí, sí, sin duda, pues por ahí biografías hay, libros para leer un montón, entrevistas, entonces igual ellos han sido siempre muy abiertos en cuanto a esta parte, nunca se han pues puesto digamos a esconder o negar algún tipo de cosa que haya pasado, pero sí, ese es algo muy claro. Entonces, el siguiente tema, algo que va a ser al menos para mí bastante irónico, pasar de un tema completamente algo más polémico, más en cuanto a drogas y ese asunto, al tema After Forever, que es un tema que ya va como tal muchísimo más orientado a lo que es una letra en cuanto a creencias, en cuanto a involucrar las verdaderas pues, raíces que tiene Geezer, que es el bajista que mayoritariamente compone las letras, en cuanto a temas muchísimo más cristianos, ya no tan polémicos en específicamente esta canción, sino ya más envolviendo a Dios en lo que es pues las letras como tal. ¿Qué, qué le parece a usted este cambio? ¿Es bastante irónico o cree que realmente pues ya era hora que dieran un cambio en cuanto a las letras ahí? Pues sí, como lo mencionas, es tal vez un poco irónico. Y de hecho, no conocía este detalle hasta que me puse a investigarlo y me llamó bastante la atención. El hecho de que quisieran incluir un tema con letras de temática cristiana y sobre las creencias de ellos. Comparándolo con los trabajos anteriores, donde más bien exploraban lo que es el satanismo y todo esto. Entonces me pareció bastante interesante. Y bueno, vos me conoces, ¿verdad? Sabes que soy creyente, entonces es algo que por ahí me llamó bastante la atención. Sí, 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 claro. Al menos para mí siempre he dicho lo mismo. Me parece que no está mal, nunca está mal hablar de un tema en específico, ¿verdad? Me parece que la música siempre es una forma en que usted pueda pues hablar del tema que usted quiera, es un medio que usted usa para hacerlo. Lo que sí es un problema y siempre al menos para mí es la forma en que usted actúa. Tanto un extremo como otro siempre me han parecido bastante ridículos. Tanto no puedo ponerme a, por lo menos a mi
opinión, cada quien tendrá lo suyo claramente, pero sí coincidimos en eso. No podemos ponernos a hablar muchísimo de que apoyamos el satanismo o somos super cristianos, cuando realmente es como cada quien tiene sus valores, su forma de haber crecido. Entonces, al menos para mí, tal vez yo soy un poquito menos metido a lo que es religión, pero sí me parece que no hay ningún problema. Una banda de metal puede hablar y hablar perfectamente de letras cristianas. A final de cuentas, ¿por qué no? ¿Qué me hace a mí pues decir que tengo que limitar el mundo del rock o la letra solamente para personas que critiquen o hablen mal de una cosa? Es como justamente empezar a jugar de elitista o algo por el estilo, y el metal nunca ha sido eso, o al menos para mí, que yo sepa, nunca ha sido algo que sea, digamos, que promovido. No hay ningún contrato o algo por ahí que digan, mira, solo tenés que hablar de temas polémicos o críticas o cosas negativas, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que pueden ser positivas. Entonces, me parece muy interesante el tema y sin duda concuerdo por ahí. Y es bastante bueno el tema y algunos arreglos que también y musicalmente tienen lo suyo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y tal vez un buen punto final a ese tema. Lo hemos visto también, ¿verdad? No solo en Black Sabbath, sino en otras muchas bandas. Y por ahí tal vez no mucha gente lo toma en cuenta, ¿verdad? Que tocan temas tal vez fuera de lo común dentro del heavy metal. Entonces, por ahí, de hecho, podríamos ahí tal vez profundizar más en un programa ahí más adelante, aparte de ese tipo de, de cosas y estereotipos que mucha gente te ha entendido dentro de las letras del heavy metal. Me parece un tema que podríamos ampliar ahí más adelante cuando tengamos la oportunidad. Pues me parece buenísimo. Qué dicha que sale el tema, qué dicha que hay la oportunidad de hablarlo. Y bueno, mae, si entonces estamos pensando en un tema tal vez relacionado a la música, claramente, pero tal vez no tan orientado a discos, me parece que es una muy buena idea. Por ahí los compas, las personas que nos escuchen, absolutamente que nos comenten si les gusta la idea, les parece una idea interesante que se pueda desarrollar, algún tema del que les gustaría pues también comentarnos, no sé, en cuanto a un punto que es bastante interesante, pero me parece excelente, muy buena idea, Juanca. Vamos a intentar en ese caso apuntarlo ahí en la lista para ir haciendo cosas y bueno, quién sabe, al rato el siguiente programa podemos profundizar más en cuanto a algún tema más relacionado a esto, pero me parece muy bueno, excelente, excelente idea y yo estoy completamente en ese caso abierto a cualquier tema que quieran aportar, así que de una. Yo sí le llego a esa parte, esos mitos, esa cantidad de cosas que hay en cuanto a la imagen que hay que tener de qué está bien y qué está mal. O sea, no hay ningún contrato de cosas o reglas que hay que hacer, pero bueno, al final de cuentas está en cada uno de nosotros, así que vamos a profundizar luego este tema. Eh, bueno, volviendo a la historia ya, a lo que es el disco y el orden de las canciones, seguimos con este tema Embroil, que es un instrumental. Me parece que no hay mucho que comentar por ahí en cuanto a esta parte, simplemente la considero yo al menos que hubiera sido tal vez tanto esta parte como lo que es la siguiente, Warchild, partes de lo que es pues las canciones, tal vez se hubieran ahorrado esa, esa división, esa forma de poder etiquetar cada parte del disco como una canción. Pero bueno, me parece que ya vamos viendo también esa parte, que es una común situación que pasa con las partes en Estados Unidos, y al menos desde esto me parece que viene desde UK. Entonces ya se les pegó también, que estamos viendo desde el 71, dividir todas las outros y las intros, que originalmente probablemente era algo que ellos pensaban, hacer la canción más larga, que tuviera una introducción, para que no fuera tan entrar de a golpe, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué piensa usted? ¿Usted considera que realmente deberían tal vez meter esas canciones así separadas o considera que es mejor mantenerlas en ese caso juntas? ¿Cómo está el asunto ahí con los temas en eso, banca? Sí, específicamente para este disco, sí pienso que perfectamente las hubieran fusionado las dos en una sola canción, porque es la antesala de Children of the Grave y no suena
no suena mal como intro específicamente en esa canción. Entonces yo, en opinión personal, yo las hubiera hecho dos en una, así decirlo. Sí, sí, claro. Aparte me parece que tiene mucho que ver. A veces lo que sí me gusta mantener ahí en ese caso, también a veces acordar a la gente, es que, bueno, estamos hablando de 1971. Muchísimas personas en ese caso, pues, podrán ahí hurgar un poquito más en lo que es los discos y el asunto, pero ya una canción como The Children of the Grave, que es como de 5 minutos 18 por ahí, siendo un sencillo, que lo que siempre buscaban para poder, ¿verdad?, colocar la música era ponerlo en radio. Y generalmente buscaban canciones cortas, tipo 3 4 minutos, para poder ponerla a sonar y poder darle, en ese caso, pues, comercialización o poner la banda a poder ganar en ese caso algo de fans ahí, poder darles la música a conocer. Entonces, eso es un detalle importante, que es como intentan como cortarlas, tal vez no serles tan largas, pero a la larga siento también que hay que mantener esa parte, tal vez en vivo, cuando veríamos a Black Sabbath poner esta intro y genera su parte, como esas memorias de escuchar el disco, pero bueno, al final de cuentas las cosas las hicieron como están y vamos con Children of the Grave. El tema que yo considero al menos no es ni siquiera debatible, es un clásico de de Black Sabbath y Ozzy mismo cuando hacía las presentaciones posteriormente en solitario siempre tocaba este tema, aún no estando en Sabbath y teniendo tantos otros temas, este era uno de los que siempre tocaba. Bueno, ¿qué más se le puede pedir en esa parte que es algo igual ya veniendo otra vez a meter la letra antiguerra, como ya venía hecho con Warpix, con Electric Funeral, con el mismísimo Paranoid, y ya pues Geezer ahí también tiene sus varias medidas de pacifista y que no es tan violento, pero mezclado con esta rebeldía a la hora de ser bastante a veces polémico con las canciones, entonces por ahí, ¿qué añadir aparte de esa intro tan, no sé, tan motivadora, ¿no? Uno simplemente pues empieza a escuchar esa intro y de una vez usted prácticamente ya está deseando que ese crescendo ahí, esas ganas de que el tema explote y vivir ese tema. Entonces, ¿cuáles son sus opiniones en cuanto a esa parte ahí, Juanca? El Children of the Grave, el tema del disco, sin duda. Sí, no, Andrés, como lo estás mencionando, ¿verdad? Es la canción emblema de este disco, particularmente también de mis favoritas de Black Sabbath, de Stein, es bastante buena. Y por ahí nada más agregar el detalle también algo que mencionabas al principio, de cómo tanto Tony como Geezer ahí le bajaron el tono tanto a la guitarra como al bajo para, para que el sonido se escuchara más profundo y más oscuro. Entonces, esa experimentación que han venido haciendo desde los primeros discos, aunque tal vez sin pensarlo tanto así, ya que más que todo era por comodidad de Tony, ¿verdad? Con el problema de los dedos, pero sin querer hicieron un sonido bastante particular que sería la carta de presentación de la banda. Entonces por ahí también resaltar y tomar en cuenta ese detalle. Sí, 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 claro, man, la verdad es que sí, es buenísimo y sí, ya veníamos, me parece por ahí, no recuerdo si comentamos o no, pero esto aparte de bajar el tono por el accidente, era más que todo porque no le lastimaba los dedos por ahí, entonces no recuerdo si hablamos eso o no, pero va por ahí, que ellos le bajaban bueno, Tony le bajaba el tono a la guitarra para que la guitarra, las cuerdas no le dañaran tanto y termina haciendo ese sonido y Geezer por ahí hace lo mismo para pues unirse en cuanto a ese sonido y complementarlo. Por ahí me gusta también hablar de covers, porque es algo que también tiene su parte. Por ahí me encontré unos bastante interesantes. Me encontré una versión de lo que es White Zombie, ahí en lo que es en un sencillo que es como Max Sabbath por ahí, que habían sacado, y también es parte de un álbum tributo que comenté previamente que se llama Nativity in Black, para que los que quieran por ahí lo puedan escuchar, la primera versión, me gusta bastante, la verdad tiene su pues propia interpretación por ahí, sin dejar de depender lo que es el Black Sabbath. Hay otra banda también argentina
que se llama como Nepal o Nepal, que grabó la versión en un disco en el 97 que se llama Manifesto. La mismísima banda y posteriormente pues eh, digamos que pionera de las bandas nuevas de thrash metal que se llama Havoc. También en lo que es pues el álbum Natural Selection 2013 hace un cover de Children of the Grave, y la banda americana estadounidense de death metal Master por ahí hace lo suyo, ¿no? Con esta parte, y también haciendo la parte, esta intro de Rio por ahí, empieza a hacer las cosas correctas, muy a lo, pero muy como a lo Venom, como más tirando un poquillo más, tal vez más rápido, pero bueno, sin duda es un álbum importante, de culto también, bastante importante para la carrera de ellos y con buenos covers, al menos aquí eso lo está demostrando, ¿no? No sé si se había escuchado alguno de estos. De hecho, de esos que menciono no los había escuchado por ahí. eh, el que había escuchado es un cover, pero de un guitarrista peruano, no sé si eso lo has escuchado, Charlie Parra. Ahí él experimenta mucho con canciones y por ahí el cover que había escuchado de Children of the Grave lo había hecho él ahí experimentando un poco con la intro de la canción, pero aparte de ese no me puse a escuchar los demás covers que mencionaste. Uh -huh. Sí, la verdad, sí he escuchado por ahí el famosísimo Charlie Parra, me parece que tiene por ahí, había sacado una versión por ahí de un tema de Dio cuando pues falleció Dio, y por ahí lo descubrí, pero sí, la verdad hay temas por ahí que empiezan a sacar y le ponen su propio como sello, entonces sin duda, y los que no hayan escuchado a Charlie Parra, que lo busquen, ¿verdad? Siempre por ahí nada se pierde. Seguimos con luego Lord of This World, un tema pues bastante de vuelta a ese tipo de detalles en cuanto a polémico y no tan claro a veces en cuanto a meter cristianismo o hablar ahí en la línea en cuanto a cierto tipo de no tan detalle de letras, y lo que me empieza a llamar la atención es que empiezan también a manejar ya la estructura de una canción, tratar de hacer las cosas, tal vez no letras tan largas, pero con un coro muy clásico, así bien pegajoso, y que tiende a ser bastante importante. ¿Qué piensas usted en cuanto a esta letra? Bueno, y el tema en general, Lord of This World, que es el siguiente tema. Y pues sí, como lo mencionabas, es interesante, ¿verdad? Por ahí, buscando información, el título dice que se refiere a Satanás, ¿verdad? Siendo el dueño de un mundo corrupto y malvado donde vivimos como una especie de utopía. Y me llama la atención, ¿verdad? Cómo, cómo ellos han estado por ahí tratando temas muy polémicos y muy diversos incluso para esa época, ¿verdad? Imagino las personas que lo llegaron a escuchar por primera vez, tal vez muchos escandalizados, ¿verdad? Sobre todo las personas que no estaban acostumbradas a este tipo de temáticas, y de ver cómo Black Sabbath también lo aprovechó como lo ha venido haciendo en los discos anteriores, para beneficio de ellos, ¿no? Y para ganar popularidad. Me llama la atención ese detalle. Sí, claro, sin duda es algo que por ahí ya, por lo menos para mí, vuelve nuevamente, hace una canción muy cristiana, pero vuelve a ese tipo de letras que tienden a trazar una línea muy delgada entre hablar bien y hablar mal, entonces algo muy clásico de Sabbath, tratar de hablar, pero por ahí intermedios, pero bueno. Luego de Lord of This World tenemos Solitude, por ahí el tema bastante interesante, no, al menos no encontré algo pues tan profundo que fuera pues algo que fuera interesante de hablar. Por ahí usted encontró algo que fuera interesante en cuanto a ese tema. Pues no, tampoco yo logré encontrar mayor información sobre este tema. Particularmente escuchándolo me llama mucho la atención, la introducción que tiene, ¿verdad? Así todo bastante tranquila y lenta. Entonces mucha gente no lo asociaría con el sonido clásico de Black Sabbath, pero sí es parte, ¿verdad?, de toda esa experimentación que han hecho ellos en este disco. Sí, como hablábamos anteriormente, ya empezamos a ver que
sí, un conjunto de canciones, ¿verdad? No necesariamente es el típico pues, disco de entra una canción fuerte y seguimos con ese tipo de sonido todo el disco completamente, ¿verdad? Le da una variedad y al menos en Planet Caravan podemos ver ese tipo de detalles que empezaban a experimentar, a darle un poquito más de variedad al disco, entonces no es nada nuevo, pero sí, sí tiene su parte. Por ahí hablábamos de que eran las guitarras acústicas y todos estos detalles y tal vez siento que con el hecho de trabajar un poquito más, ¿verdad? No hacerlo tan a la carrera o con tanta paciencia, estos temas al rato te pueden, digamos que salvar la campana en cualquier otro momento, en hablar de riqueza de un disco en cuanto a muchas influencias y le da la oportunidad al artista de explorar, como decía usted, Juanca, el sonido, otros tipos de detalles con los instrumentos también, y le da esa riqueza, al menos en cuanto al disco, a no escuchar el disco saturado de taca, taca, taca todo el disco. Exactamente, sí. Sí, de hecho, es un detalle a tomar mucho en cuenta, el que se dieran ellos más tiempo para hacer un disco más elaborado, ¿verdad? Como lo estaba mencionando antes, y, y se ve reflejado en el trabajo final de este disco, definitivamente. Sí, sí, siempre es algo importante. Y bueno, finalizamos con el tema Into the Void, que es un tema por lo menos bastante interesante. Por ahí me encontré, tiene varios covers en cuanto a bandas que yo no me esperaba, pero bueno, ahora vamos a ver. Es un tema que lo que pude encontrar es una versión que previamente fue llamada Spanish Seed, por ahí era lo que encontré que tenía el nombre en lugar de Into the Void, que era por ejemplo como la versión de Iron Man, ¿verdad? Que previamente querían ponerle Iron Block, pero luego por cuestiones de letra y todo lo demás lo cambian. Voy a ser muy relacionado así, me di cuenta de esto fue que fue relacionado con un lanzamiento como un disco de edición de lujo de Master Reality y realmente por ahí también va haciendo detalles chivas. Me encontré que hay varios artistas que lo han hecho su propia versión, como Soundgarden, como Caius, como Monster Magnet, Melvin, Sleep, Doctor No, Cavity, Exorder, Lumsk, Dimiarchus y Orange Goblin por ahí. Algunos conocidos, otros no tan conocidos, pero bueno, al menos interesante poder escuchar esta versión de Soundgarden, que es una banda que de aquí, al menos para mí me parece que empieza a tomar, como diría uno, las bases, algunas cosas, la actitud correcta en algunas ocasiones para lo que es posteriormente en los noventas este grupo y el sonido grunge no está muy cercano, pero sí empieza a tomar elementos, ¿no? Sobre todo Soundgarden, que es una banda, no soy muy partidario, seguidor del sonido grunge, pero que sí empieza como a tomar sus influencias y Black Sabbath sin duda en esta demuestra que empieza a hacer alguna influencia para este tipo de posteriores sonidos también. Entonces no sabía esa parte de Soundgarden que me pareció muy interesante y al menos, bueno, ya hay otro cover más que no me esperaba. Entonces ahí Juanca, no sé en cuanto a Into the Void, ahí qué podemos aportar por el lado suyo. Ok, no, igual que con Children of the Grave, podemos ver esta experimentación, ¿verdad? Y el cambio de tono en las guitarras y el bajo en la canción. Y de lo que hablabas de la influencia también, por ahí encontré que, por ejemplo, es una de las canciones favoritas de James Hetfield, ¿verdad? De favoritas de Black Sabbath. Y también ahí fue influencia también para Eddie Van Halen en todos sus riffs. Entonces, por ahí me llamaron la atención esos detalles. De hecho, escuchando la canción, o por lo menos la intro, me encuentro muchas similitudes a una canción de Metallica que se llama Minus Human, que, que compusieron para el disco con la Sinfónica de San Francisco, yo por el 99, que la compusieron específicamente para ese concierto, y por ahí le escucho unas ciertas similitudes entre de, del sonido de esta canción, que no es de sorpresa, sabiendo que Black Sabbath ha sido una de las grandes influencias dentro de Metallica. Entonces por ahí un detalle, ¿verdad? Que no sabía, y es bueno compartirlo también.
Claro, claro, y es bastante interesante. Honestamente, tampoco tenía ni idea de esta parte, algo muy interesante y cosas por ahí que uno pues no se imagina. Previamente por ahí decíamos que James Hetfield era de las personas que siempre han proclamado ahí que desde pequeño, ¿no? Él se metía ahí a escuchar pues los discos del hermano mayor, que ahí no era como muy del agrado, que se metiera a escuchar la música y también asustaba a los papás y todo esto con el disco de Black Sabbath y ahora pues Master Reality con estas piezas y bueno, también por ahí, para los que no tuvieron la oportunidad, hay que recordar que pues el que hizo el famoso pues discurso introductorio para que Black Sabbath fuera ingresado o por lo menos añadido a lo que es el Rock and Roll Hall of Fame es pues nada más y nada menos que pues Metallica, y hablando específico de los dos miembros fundadores como era Lars Ulrich y James Hetfield, y son parte de las cosas que ellos hablan ahí. Lo importante es que en al menos la carrera para ellos han sido Black Sabbath y me parece que en algún documental por ahí también veía, ¿no? Cuando estaban en el asunto de los 80s y todo esto, me parece que por ahí escuchaba que Geezer decía, cuando todo el mundo estaba así como un sonido muchísimo más orientado a otro lado, llega Metallica a salvarlos. Entonces como que es una linda relación por ahí en cuanto a pionero y digamos lo que hijo padre, ¿no? Por ahí, para que sea más relacionado, me parece muy chiva. Y bueno, ya para ir concluyendo por aquí, otro detalle por ahí que habíamos hablado en cuanto a los discos siempre es la portada. Y resulta, sucede y acontece que para lo que es este álbum tenemos 3 ediciones de lo que es la portada. En la primera edición, por ahí Juanca, no sé si había encontrado algo por ahí, originalmente era una funda para los acetatos, que era una funda negra, que tenía únicamente las letras Master of Reality en textura, era completamente negro, decía Black Sabbath y Master Reality específico, en la parte del nombre en negro, era esto únicamente. Luego sale posteriormente una parte, creo que es una reedición por ahí, cuando lo sacan, que trae esta parte ya gris, completamente, digamos, como 2D, ¿verdad? Normalmente ya esto es como ya para versiones de CD y todo eso. Y la última versión, que ya fue como ya para, creo que la reedición que sacaron hace no tanto, ya para la gente que ya como tal vez 2000 por ahí, no recuerdo bien, que ya sacan una versión completamente morada del fondo, con todas las letras, sean tanto el nombre de la banda como el nombre del álbum, en diferentes tonos de morado, para que vaya como más calzando. No sé si por ahí sabía lo de las letras en relieve. De hecho, no, para serte sincero, solo conocía la portada, bueno, la clásica, creo que la que conoce la mayoría de personas, el fondo negro con las letras Black Sabbath de morado y Master of Reality en gris. Entonces es interesante. Sí, sí, la segunda versión, sí. Sí, a veces uno, pues sobre todo, eso lo empecé a ver yo porque, bueno, uno se pone a ver por ahí, ¿no? Que tal vez quiere buscar algún video o algo en cuanto a lo que es la banda y le salen las famosas canciones, ¿verdad? Que hay que ser consciente que salen por ahí, tal vez la canción con el disco y sale la versión en morada. Y yo decía, madre, qué raro, porque realmente siempre el disco que todo el mundo ve es con las letras en gris y las otras que salen son en morado. Bueno, hay una reedición posterior, ya muy posterior, y no sabía yo esa parte de lo que es el acetato con letras así en tridimensionales ahí podían hacer la diferencia. Entonces, un dato bastante agradable y para que no se digan que realmente pues una versión como pirateada o no original, si acaso la ven por ahí, porque algunas personas pueden decir, no, fijo, es una copia o algo así. Bueno, la verdad es que no. Es una pues bastante importante noticia para que no se vayan a comprar algún detalle y les digan, no, no, la verdad es que había solamente una versión o solamente esta es la versión, la otra vale más o vale menos. Realmente no se vayan por ahí en la trama, como decimos por ahí en la calle. Así que, bueno, y de momento, un disco que me encantó analizar, un disco corto, como hablábamos, no hay como mucho tampoco donde sacar cuando es un álbum con 2 canciones que son prácticamente instrumentales, pero que sí, por la mí ya viene hablando del monstruo que se empezaba a formar, sobre todo con Children of the Grave, en ese sonido tan agresivo,
por ahí agradable para otras bandas venideras en influencias. Y bueno, ¿qué me dice usted, Juanca? ¿Qué conclusiones por ahí para hablar en cuanto a este álbum, ya una vez que hablamos de los datos y todos los detalles de la portada? Sí, no, definitivamente fue una gran sorpresa todos los detalles que pude encontrar a la hora de investigar. Pero entonces fue una agradable sorpresa, por así decirlo. Ya que, para ser sincero, no esperaba encontrar muchos datos interesantes, por también no ser un disco de mucha referencia comparado con nosotros, ¿verdad? Pero por ahí todos los datos que logramos encontrar han sido de bastante interesantes y definitivamente pude aprender muchos más detalles que no conocía de la banda. Sí, claro, bueno, buenísimo. A mí me alegra muchísimo que quien pudiera encontrar el tema interesante, ¿no? Todo el álbum en realidad es algo que uno siempre escucha, algo aprende. Creo que con el paso de los años uno va a ir como que agarrando más colmillo, como decimos, en cuanto a eso, a que se puede escuchar discos, pero a veces buscar un poquito ahí entre los datos, cosas que no son tan comunes, nos enriquece a todos. Podemos pues ya compartir a los compillas esta información. Así que si usted quiere hacer eso, le gustó algún detalle de la información y nos está escuchando en este momento, no se olvide compartírselo a 10 amigos. Todos tenemos 10 amigos que tal vez les gusta el rock por ahí y pueden sin duda estar interesados. Tenemos lo que es ya la página web, como siempre les comento, Colmillo Rockero. Ahí va a estar saliendo primeramente pues la información de cuándo es que va a lanzarse este episodio, el siguiente, siempre ahí en Colmillo Rockero. Tenemos igual Twitter, Spotify, pueden estar atentos en cuanto a nuestra información. Va a estar por ahí que nos pueden seguir. Spotify, Apple Podcast, iVoox, las plataformas donde pueden encontrar el podcast en audio como tal, para que ni siquiera tengan que preocuparse, lo pueden descargar, lo escuchan sin ningún problema con los datos ahí. Así que invitadísimos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, Juanca. Qué dicha que pudimos hablar de este álbum. Así que bueno, próximamente estaremos hablando de más temas. Por ahí veremos si hacemos la complacencia de Juanca, hablar de temas en cuanto a el metal cristiano y ese tipo de debates de tabús o qué será el asunto. Así que no se despeguen. Muchísimas gracias. Y Juanca, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Ok, gente, nos vemos. Esto ha sido todo por el programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como Colmillo Rockero. En iVoox y YouTube ya están los programas anteriores. No olviden suscribirse para estar actualizados. Recuerden pasar la voz. Comenten el proyecto a 10 amigos y reunamos la comunidad de rockeros. No olviden apoyar la escena local de su país. Muchas gracias por quedarse hasta el final del programa. Nos vemos pronto. Rock and roll.